capítulo 16. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Amén. Hoy la palabra es la iglesia fundada sobre la roca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si me presento, soy misionero, enviado de la Iglesia Presbiteriana de Corea. Llegué el año 2001 y estoy sirviendo aquí en este lugar, en el Seminario Tirano, desde 2001 hasta el día de hoy. Y bueno, vine como misionero de Global Partner, y bueno, 18 años de servicio. Año pasado me nombró como director de América Latina y de África. Entonces estoy sirviendo en el seminario y también dirigiendo la agencia en América Latina y también para África. Y en Capital estoy sirviendo una iglesia. Y bueno, hoy me alegra estar aquí en la iglesia de Jesús de Nazaret. Conozco al pastor Hugo Cámara. Estuve en la iglesia cuando estaba en Rivadavia, después una vez en Ramos Mejía, y después ahora estamos juntos aquí en el seminario. Antes de comenzar con la palabra, quiero darle un acertijo, a ver si lo aciertan. Estamos hablando de una torre. Fue construida en el año 1930 y que mide 324 metros. Durante 40 años fue la torre más alta del mundo. Al principio, cuando se construyó, todos estaban en contra. Había mucha polémica, controversias, y que los artistas dijeron que dañaba la vista de la ciudad, y dijeron que todos ellos se iban a mudar de la ciudad y que pidió la demolición a la ciudad. En 1909 casi estaba por demoler esta torre, y que algunos terroristas trataron de explotar para que se cayera, pero sin embargo ahora, después de 100 años, se ha convertido en un monumento histórico de la humanidad. Y además para la ciudad se convirtió en el símbolo más orgulloso, representativo de la ciudad. Claro, lamentablemente hasta el día de hoy se suicidando de la torre 350 personas. Claro, suicidarse en ese lugar pareciera como que es un orgullo significativo, entonces todos los que quieren suicidarse van ahí y bueno, se tiran al vacío, pero ahora, después de 100 años, se ha convertido en la ciudad más simbólica y además más bella de todo el mundo. Así que, ¿qué es esta torre? ¿Cómo se llama? La Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Sí, muy bien, Torre Eiffel. Muy bien. Así que
cuando yo pienso esta torre es como parecido a la iglesia, ¿sí o no? Durante la historia la iglesia también ha recibido mucha crítica, también hasta el día de hoy hay polémica hacia la iglesia, pero sin embargo, como la Torre de Eiffel, que dice que por año visitan 7 millones de personas para conocer a esta torre que está en París. Por eso París, la ciudad, gracias al turismo, a esta torre, dice que da superávit y que Francia está orgullosa de esta torre. Así que la iglesia también, a pesar de mucha crítica de 2000 años, sin embargo la iglesia hasta ahora es luz y también a muchos que vienen sigue encontrando descanso, paz, también recibe mensaje de gozo, de alegría, de sentido de vida, así que podemos pensar que como la Torre Eiffel, la institución que más dio y sigue dando a la humanidad es la Iglesia. Por eso la construcción de Eiffel, este ingeniero, se debe al nombre del ingeniero, dice que lo importante de esta construcción, dice que cavó 12 metros para llegar hasta la roca y no construyó sobre la tierra, sino construyó sobre la roca. Aunque venga terremotos, venga cualquier fenómeno natural que llegue a destruir esta hazaña humana, este monumento, pero dice que no la pueden derribarlo o destruir porque está construida sobre la roca firme, esta torre. Así que nuestro Señor Jesús, hace 2000 años también, quiso construir sobre un fundamento sólido, un fundamento fuerte para que no se cayera. Entonces esta iglesia, Jesús de Nazaret, que dedicamos hoy, que yo creo que tiene un gran futuro en este lugar, así que bendigo desde ahora que va a ser un lugar que van a poder albergar a muchas personas, que en este lugar van a venir para encontrar el consuelo, la paz, el gozo de la salvación y después el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Así que tenemos que fundar la iglesia como fundó nuestro Señor Jesús, sobre una roca fuerte y sólida. Así que Jesucristo también quería que la iglesia que se fundamente sobre esta base sólida y que nos enseña con esta palabra que hemos leído cómo construir una iglesia sólida con una base sobre la roca que nuestro Señor Jesucristo habló. Así que primera enseñanza dice que una iglesia sólida es una iglesia que confiesa que Jesús es Cristo. Amén. Amén. Así que hoy Jesucristo cuando caminaba por esta región de Cesarea Filipo preguntó a sus discípulos, a ver, ¿quién dicen que soy yo? Entonces algunos decían, es el Elías, profeta, que vino nuevamente al mundo. Otro decía el Juan el Bautista. Algunos decían que el maestro, profeta. Pero el discípulo Simón Pedro dijo, tú eres Cristo, Hijo de Dios viviente. ¿Amén? Entonces Jesús le dice a Simón Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Entonces, nosotros sabemos que esta confesión que dijo Simón Pedro fue
revelado por la iluminación del Espíritu Santo. Dios fue el que le reveló. Amén. Por eso la iglesia que tiene un fundamento sólido es una iglesia que tiene una confesión clara acerca de quién es Jesucristo. A veces hay iglesias que se fundamentan sobre una persona. Por eso la iglesia católica dice que, claro, la roca es Pedro, porque Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la roca que aquí en Mateo capítulo 16 que se refería es la roca de la confesión de Pedro de que nuestro Señor Jesucristo es Mesías, es Cristo. Mesías quiere decir el ungido en el Antiguo Testamento. Ungido es ungido por Dios para traerlo la salvación a la humanidad. Amén. Amén. Por eso Cristo quiere decir Señor y Salvador. Y además dice, este Cristo, Jesús, es Dios que vino al mundo, que se encarnó. Por eso cuando dice Hijo de Dios, no es Hijo nacido de Dios, sino que Hijo de Dios quiere decir igual que Dios Padre. Aquí nos está hablando de que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, esta verdad trinitaria de que Jesús es Dios y además es viviente. Por eso una iglesia que tiene una base sólida donde Jesús se edifica la iglesia es sobre esta confesión. Entonces una iglesia que todo, que confiesa, que tiene en su corazón a Jesucristo, que confiesa que Jesús es mi Salvador, mi Señor, y además es mi Dios, además que vive, como hoy hemos cantado, Jesús vive para siempre. Entonces el que tiene ese entusiasmo, esa emoción, esa seguridad, es la iglesia que tiene un fundamento sólido. Amén. Amén. Yo a veces veo que a veces hay iglesias que se fundamentan sobre una persona, un pastor o un líder. Cuando desaparece el pastor o líder, se cae la iglesia. Entonces esa iglesia no tiene un fundamento sólido, ¿sí o no? Una iglesia que tiene un fundamento sólido tiene que estar fundada sobre la persona de Jesucristo. Amén. Amén. Que hemos reunido para adorar a nuestro Señor Jesús. Amén. Así que cuando nosotros estamos seguros de que en el mundo estábamos muertos, como dice en Efesios capítulo 2, muertos de nuestros delitos y pecados, pero sin embargo Dios con su amor envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Antes estábamos en el mundo cegados y que estábamos en las tinieblas bajo la ira de Dios, pero Jesucristo que entró en mi corazón me liberó, me hizo hijo de Dios. Amén. Me adoptó como su hijo y ahora soy hijo de Dios y que tengo la vida eterna. Esta seguridad de la salvación es el fundamento sólido para edificar la iglesia. Amén. Así que una iglesia que tiene un fundamento sólido es una iglesia que se basa en esta confesión, en la palabra que habla nuestro Señor Jesucristo. Una vez en Corea, que en Corea no es tan futbolera como en Argentina, no hay grandes jugadores como Maradona, como Messi, pero una vez se celebró mundial en el año 2002 allí y salió cuarto lugar, pero gracias a un director técnico llamado Hiddink, que era un holandés.
Y bueno, todo dice que este director técnico hizo posible que los jugadores en pocos años puedan jugar bien contra otro equipo famosos y que pudieron en los partidos lucir para poder ganar a España, Portugal, otros países y que llegó hasta el cuarto lugar. Pero dice que este director técnico Hiddink lo que hizo durante 4 años de entrenamiento, hasta el día antes de los mundiales, dice que lo que más hizo es que los jugadores, antes de que aprendieran diferentes técnicas, pero que tengan base sólida. En la cosa básica, que lo hagan bien, es correr y hacer bien las bases. Lo único que los entrenó fue esas disciplinas básicas a cada jugador que representaba el país. Así que nuestra fe también. La iglesia no vamos a complicar la iglesia. ¿Sí? La iglesia, lo más importante es esta iglesia que tiene una confesión verdadera de quién es nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Por qué usted va a esa iglesia? Entonces, ¿qué es lo que cree su iglesia? Entonces, ustedes que cuando salgan a la calle o en su casa, delante de los vecinos, tienen que decir claramente su fe. Y bueno, su fe tiene que ser que en mi iglesia creemos que Jesús es Cristo. Amén. Amén. Cristo quiere ser Salvador y Señor. Amén. Y además es Hijo de Dios viviente. Amén. Esta confesión clara y segura es la que se fundamenta sobre una base sólida. Amén. Y después, en segundo lugar, una iglesia que tiene un fundamento sólido es una iglesia que tiene a Jesús como Señor de su vida, como dueño. Es decir, que esta iglesia de Jesús de Nazaret, cuando venimos a la iglesia, tenemos que reconocer que venimos a adorar a nuestro Señor. Amén. No venimos a ver fulano de tal, mengano de tal, venimos a ver al pastor Hugo porque es bueno, y bueno, si no voy me va a llamar, así que no tenemos que venir con ese humanismo a la iglesia. Cuando venimos, tenemos que venir para ver a nuestro Señor Jesús, porque Él es dueño de mi vida. Cuando yo acepté a Jesucristo, antes yo era Señor de mi vida, dueño de mi vida. Yo hacía lo que yo quería, pero cuando acepto a Jesús como mi Salvador, mi Señor, ahora el dueño de mi vida, de mi tiempo, también de mi dinero, también de todo lo que yo hago, el dueño, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo, el dueño de mi vida. Entonces, vengo a servir al dueño de mi vida. Vengo a entregar ofrenda también, porque todo el dinero es de Él. Entonces yo vengo a servir a Él. Una vez un joven me visitó, me habló, me dijo: Pastor Pablo, presénteme una iglesia que perfecta, porque yo recorrí 10 iglesias. A veces esta iglesia en el culto era buena, pero el pastor no me gustaba. Entonces cambié. Pero después el pastor era bueno, pero bueno, había un hermano que me molestaba mucho, entonces no pude seguir más y cambié. Pero fui a esta iglesia, bueno, pero las instalaciones no me gustaban. Entonces me fui. Después fui a otra y bueno, no era buena porque había poca gente. Y bueno, por eso me fui. Y bueno, dije, tengo que ir a una iglesia grande. Y fui a una iglesia grande, pero nadie me daba bolilla y nadie me daba atención. Entonces
no encuentro un lugar que yo pueda disfrutarme, que me gusta, una iglesia. Entonces yo le dije, mire hermano, usted si toma su auto va por Richelieu, después toma autopista de Cañuelas, y cuando va por Cañuelas ahí al costado va a haber cartel que dice Jardín de Paz, Jardín de Sosiego, Paz Celestial. Claro, cuando va ahí, claro, sabemos, es cementerio, ¿sí o no? Claro, ahí nadie le va a molestar. si quiere, tenga comunión con los muertos. Claro, ahí va a haber una paz perfecta, ¿sí o no? Así que Calvino nos enseñó, esto es muy importante para tener un fundamento sólido de su vida, de éxito como creyente, como iglesia. Miren que Calvino, y además la Biblia dice que hay dos tipos de iglesia. Una iglesia perfecta, celestial, una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa en la iglesia espiritual, ¿sí o no? Que está en el reino celestial. Está desde Adán a todos los santos que están en la presencia del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Claro, todos están allí en la iglesia gloriosa, junto con el Señor Jesús. Esa iglesia es iglesia perfecta, pero hay otra iglesia, es la iglesia terrena, es la iglesia combativa. Tenemos que combatir contra el pecado. A veces puede haber pecado en esta iglesia. A veces hay gente que nos va a molestar. Todavía tenemos que ir luchando. Hay sufrimiento, hay persecución. A veces nos vienen enfermedades. A veces la iglesia es una iglesia que 100%, por más que queremos, no podemos satisfacer. Es una iglesia imperfecta. Por eso en 2 Corintios somos como vasija de barro, tan frágiles como nosotros, pero sin embargo esta iglesia terrena también es tan frágil. Pero el valor, la gloria está dentro de este vaso frágil. ¿Quién está? Jesucristo, ¿sí? Amén. Jesús está aquí, por dentro, porque Él es cabeza de la iglesia. Entonces, mientras hay problemas, tenemos que ver a Jesucristo, porque Él es cabeza de la iglesia. Él es Señor, dueño de la iglesia. Entonces, a este vaso frágil, si lo tratamos mal, se rompe, ¿sí? Se destruye. Tenemos que cuidar, amar, servir, ¿sí? Servir, construir juntos. Todos tenemos que esforzarnos, poner mi parte, ¿sí? Entonces allí aparece la gloria de nuestro Señor Jesús. Entonces, esta iglesia que cree que nuestro Señor Jesús es dueño de nuestra vida y que vamos a obedecer lo que Él nos mande, entonces esa iglesia es una iglesia que tiene un fundamento fuerte. Yo he visto que una iglesia que tiene fundamento fuerte es una iglesia que aprende, porque la iglesia terrena tiene que recibir entrenamiento, que aprende la palabra de Dios, también que ora. Por eso Jesús decía que todo lo que atare en el cielo se va a atar en la tierra, todo lo que desatare en la tierra se va a desatar en el cielo. Si nosotros oramos, si entramos en comunión con nuestro Señor Jesús que está en el cielo, con la fe de que si nosotros desatamos en la tierra, también se va a desatar en el reino celestial. Amén. Porque nuestro Señor está vivo, está junto con nosotros. Amén. Y después
Tercero, una iglesia que tiene un fundamento fuerte es una iglesia que tiene visión de Jesucristo, que tiene visión, que no se conforma con esto, sino que comienza a través de la oración pensar primero qué es la voluntad del Señor para esta iglesia. Amén. Piensa desde la visión de Jesucristo. Así que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, mi iglesia. Esta iglesia en la cual nosotros venimos a servir, no es para que el pastor me sirva a mí, que los líderes sirvan a mí, sino que todos ustedes están llamados a servir a la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Por eso Jesús decía, edificaré mi iglesia. Ustedes están edificando juntos a la iglesia de Jesucristo. Amén. Saben que una vez, hace 100 años atrás, Corea vinieron misioneros de Estados Unidos, de Norteamérica, comenzaron a construir iglesias. Esta iglesia que construía era sobre madera y chapa, pero a veces en invierno venían grandes vientos y tempestades, ¿no? Entonces, una vez vino un gran tormenta y que voló toda la iglesia. Voló toda la iglesia. Desapareció la chapa, la madera, se quedó solamente el piso, ni siquiera las sillas. Era 100 años una iglesia tan pobre. Entonces desapareció la iglesia. Pero el misionero había enseñado a la congregación que comenzó a formar, era que a esta iglesia, como promete Jesús aquí en esta palabra, que a esta iglesia de Jesucristo, la puerta de Hades no prevalecerá sobre ella. Entonces, ¿cómo puede ser que este mal, tormenta, que se haya llevado toda la iglesia? Entonces, ¿qué es lo que voy a explicar el día domingo? Y bueno, no encontraba una razón para explicar, convencer a la congregación. Oró hasta la mañana. A la mañana del día domingo, al misionero, Dios le dio palabra y entendimiento. Entonces, cuando todos los hermanos llegaron a la iglesia, cuando querían escuchar qué pasó con la iglesia de Jesucristo, usted nos enseñó que la fuerza del mal, la fuerza de la tiniebla, no destruirá la iglesia. Pero ¿cómo es que se voló? Destruyó totalmente. Pero allí el misionero le explicó, en base a la palabra de Dios, que la iglesia no es el edificio. Amén. Amén. Que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, es la congregación. Amén. Por eso, claro, la fuerza del mal, la fuerza de la tormenta, quizás se llevó la chapa, la madera, pero ustedes que hoy a la mañana, que vinieron a escuchar, ¿qué dice el misionero? Esta iglesia preciosa, comprada con la sangre de nuestro Señor Jesús, sigue intacta. Amén. Amén. Por eso, una iglesia que tiene base sólida es una iglesia que piensa que cada uno de ustedes son una iglesia. Amén. Aquí hemos reunido para adorar al Señor. Es una iglesia reunida. Cuando ustedes van a su casa, sigue siendo una iglesia. Es una iglesia esparcida, una iglesia en la casa. Amén. Y después, cuando ustedes caminan en la calle, es una iglesia caminante, una iglesia en el mundo. Dijo Jesús, sea la sal y la luz en el mundo. Entonces, con esta visión que fundamenta la iglesia, es una iglesia que tiene base sólida. Amén. Por eso, esta visión de nuestro Señor Jesús se materializa en Mateo capítulo 28, 19, 20. Y a toda la nación, haciendo discípulos, bautizando en nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar toda la palabra que yo le he enseñado. Esta palabra de Mateo, nosotros decimos que es la gran comisión de nuestro Señor Jesús. En hecho, Jesús dijo, recibiréis el poder. Cuando venga el Espíritu Santo, serán mis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, esta iglesia que toma en serio la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo y que, como nuestro Señor Jesús quería que desde Jerusalén, acá en Jerusalén, desde acá, que tenemos que recibir el poder del Espíritu Santo para salir a predicar el Evangelio de Jesucristo, discipulando, bautizando, enseñando y además hacerlo guardar toda la palabra que Él ha enseñado. Por eso, en oración, busquen la voluntad del Señor y que comiencen a orar para poder alcanzar las almas perdidas de este mundo. Amén. Por eso quisiera comentar de este gran siervo de Dios llamado Zinzendorf, que él comenzó la misión moderna, muchos dicen. Claro, después de la reforma del siglo XVI, cuando la iglesia quedó en el dogmatismo, el que encendió el fuego, la llama de alcanzar en serio la gran comisión de Jesucristo fue este conde Zinzendorf, que siendo noble donó su tierra para abrazar a todos los moravos perseguidos y que desde allí comenzó este movimiento misionero a toda parte del mundo. Entonces, de toda la congregación se convirtieron en misioneros. Pero él dice que se convirtió cuando caminaba, siendo joven, por la calle de Italia, vio un museo. Entonces entró dentro del museo y allí dice que había un cuadro de Domenico Fati, que era un cuadro en que Jesús estaba colgado en la cruz y los discípulos allí mirando a Jesús en la cruz. Y allí abajo tenía una palabra que decía esta palabra: yo hice todo esto por ti, ¿qué harías tú por mí? ¿Qué harías tú por mí? Esta palabra que yo sufrí, morí, derramé toda mi sangre por ti, entregué mi vida por ti, pero tú, ¿qué harías por mí? Entonces esta palabra le tocó el corazón de conde Zinzendorf. Entonces dije que este costo de la salvación, esta libertad, este gozo de la salvación, la paz que estoy disfrutando ahora, nuestro Señor Jesús en la cruz pagó un costo tremendo, un tremendo sufrimiento, entregó su vida, entregó toda su sangre, que hoy hemos participado comiendo su cuerpo y su sangre. Pero, ¿qué harías tú por la iglesia de Jesucristo? Entonces, la iglesia que tiene base sólida es una iglesia que piensa que ¿qué haría iglesia por mí? ¿Qué es lo que iglesia me va a hacer por mí? Sino que una iglesia saludable es una iglesia que mi Jesucristo hizo todo por mí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para la iglesia de Jesús? Esta iglesia es una iglesia saludable. ¿Amén? Entonces, a partir de ahora, una iglesia que tiene base sólida es una iglesia que piensa, ¿qué voy a hacer para nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué voy a entregar para Él? ¿Qué voy a hacer por Él? ¿Qué haces tú por mí? Como dice esta palabra que conmovió a conde Zinzendorf,
nosotros también tenemos que obedecer en esta palabra. Amén. Por eso otro hombre llamado William Carey, decía: abre grande tu boca. Emprender grandes cosas, esperar grandes cosas de Dios. Esta palabra transformó a muchas personas y fue el padre de la misión contemporánea. Dice: emprender grandes cosas para Dios, esperar grandes cosas de Dios. Nosotros, esta iglesia que comienza aquí, comience a orar viendo qué grandes cosas Dios haría a través de esta iglesia. Esperar grandes cosas de Dios en esta iglesia. Entonces Dios va a usar a esta iglesia. Entonces, ¿qué haría yo para esta iglesia? Y después, ¿qué grandes cosas Dios va a hacer por nosotros? Amén. Vamos a orar.